¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Y estoy acá para hacer otra predicción de tarot. En este caso, una predicción que me tiene muy nervioso, y es el equipo de Boca Juniors va a enfrentar a River Plate por la jornada 15 de 16 del torneo Clausura. Esta fecha será el domingo 9 del 11 a las 16:30 horas en Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera. Así que viene River de visitante a cancha de Boca después de una especie de drama en River, un drama diría, la situación de Gallardo, la situación de perder con Gimnasia de local, con la gente enojada, con las tribunas diciendo que se vayan todos, y un Boca que tampoco termina de afirmarse, que no termina de dar garantías, o sea, no hay un seguro dominador de este juego. Como puse en las miniaturas, para mí directamente el partido va a depender de los jugadores, ¿no? En este caso yo creo que es muy importante ver qué pasa con Acuña y ver qué pasa con Paredes, dos jugadores fundamentales desde el ánimo, desde lo que juegan. Acuña creo que el otro día en River fue uno de los pocos que se puso la camiseta, y bueno, ni hablar de Paredes, que es un conductor de Boca que lo extrañamos mucho en la última fecha a pesar del resultado contra Estudiantes. Así que bueno, un partido incierto como siempre, como son todos los superclásicos. Le mando un saludo grande a la gente de River, sepan que a pesar de todo voy a dar lo que salga, como siempre. Y vamos a verlo, vamos ya a verlo. A ver qué es lo que hay. La verdad estoy bastante nervioso, no quería hacer la lectura, vengo sin hacerla por cábala, pero la voy a hacer. Así que vamos a ver con qué cartas sale a jugar este superclásico Boca Juniors. ¿Qué les dice el entrenador? Que tampoco tenemos medio entrenador, es una cosa rara. Y qué piensan, con qué energía salen los jugadores. Tenemos la carta número 1 para Boca, que no figura dentro de lo que es esto, sino es una carta, basta de opinar de las cartas, yo leo de una manera muy particular esto. Es cómo salen a jugar, no participa del juego. Y la carta de River Plate, a ver cómo sale River Plate a jugar este partido, eso es lo que tenemos acá. Vamos a ver la primera carta para el Club Atlético Boca Juniors, que es la que está acá. Primera carta para River Plate, primera carta, segunda carta para Boca Juniors, carta para River Plate, carta para Boca Juniors, carta para River Plate, carta para Boca Juniors y carta para River Plate. Vamos a ver cómo va a salir este clásico entre Boca y River este domingo en La Bombonera a partir de las 16:30 horas. Bueno, tengo todo más o menos acomodado, más o menos está torcido, me dicen ahí. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos, ahí está. Está más derecho. Vamos a ver. Lo importante son las cartas. Vamos a ver cómo sale Boca a jugar este partido. Sale con la carta del diablo Boca. Bastante fuerte el mensaje del técnico y de los jugadores a salir este partido. No podemos perder. Está enfocado en la derrota. Está enfocado en que no se puede perder este partido. El mensaje va por ahí, no podemos perder. O sea, en vez de decir tenemos que ganar, como está el diablo, la idea es no podemos perder. No pueden salir derrotados de La Bombonera con River. Eso es lo principal, van a venir a ganar, van a venir a hacer todo para llevarse este partido. No podemos perder. No me gusta el mensaje, yo prefiero decir hay que ganar, porque no podemos perder, puede ser un empate, y salir a empatar termina mal. Vamos a ver qué dice River. Bueno, ya lo ven, River es todo lo contrario de Boca. Es increíble cómo las cartas muestran la diferencia, ¿no? El gran contraste aún en lo que se dice antes. River tiene la carta del triunfo, el carro del triunfo, donde el emperador, no quiero hacer ninguna cuestión con Gallardo en particular, pero ya lo saben, sale victorioso. O sea, la idea de River es solo sirve el triunfo en cancha de Boca, cuando en el caso de Boca es no podemos perder. Totalmente contraria la apuesta, pero lo importante no es cómo salen a la cancha, sino lo que ocurre en el estadio, lo que ocurre en el juego, y vamos a ver eso ya.
¿Cómo empieza Boca este partido? Boca empieza defendiendo la camiseta. Esta carta es el amor, los amantes, y significa el defender la camiseta, peleando cada pelota, cada dividida, teniendo un juego de tratar de imponerse a este River que viene medio golpeado. ¿Cómo reacciona River a esto? Vamos a ver qué carta le sale a River. Y a River le sale la torre, y esto es increíble. Boca comienza ganando este clásico contra River Plate, porque los amantes significa que esa postura de Boca con la torre destruida, que es el momento en que todos nuestros sueños se vienen abajo, termina con una diferencia a favor de Boca Juniors. El partido empieza como nadie lo esperaba. Tengan en cuenta que el tarot no predice el futuro, sino hasta donde llevan las cartas dominantes, las tendencias dominantes, el juego, y que puede variar, pero tal vez no ocurra en los primeros minutos. Me sale gol de Boca claramente. No me quiero imaginar lo que puede llegar a ser la Bombonera con un partido que empiece y a los 10 minutos Boca vaya ganando. Segunda carta para Boca Juniors, el mundo. Vamos a ver qué carta le toca a River Plate. La luna. Esto es terrible. Yo espero, porque me he equivocado en algunos clásicos y me dio mucha rabia porque a veces me enteré que había cuestiones ajenas a la lectura. Yo estoy acá siendo un martes tirando para el domingo y veo otro gol de Boca Juniors, lo ven claramente. Los amantes, la torre, el mundo, que es la carta más importante de la baraja, una de las mejores, y la luna, las dudas, aunque hay dudas, ¿no? O sea, este gol podría o no convalidarse, podría o no anularse, podría haber cuestiones de VAR, pero se ve firme que podría ser más de un gol de diferencia para Boca en este partido. Vamos a ver qué más hay. Segundo tiempo, Boca busca posicionarse y mantener el resultado. Y vamos a ver cómo está River. Y River sale con el emperador dominando el juego, pero aún no termina de concretar una situación de cara a la portería de Boca Juniors. Boca mantiene las posiciones y logra evitar, aunque River tiene muchísimas posibilidades de acortar la diferencia con el club de Boca. Vamos a ver qué más viene al final. Boca sale a jugar con la muerte, una carta mala, y River la emperatriz, o sea que River logra finalmente convertir en la Bombonera, más allá del mal recorrido que tuvo en el partido por una cuestión de honor o por una cuestión de decir podemos levantar este resultado. El resultado del partido nos da muchísima más probabilidad de ganador para Boca Juniors. Podría ser un 2-1 de parte de Boca, pero no lo digo para excusarme, ni mucho menos. Fíjense una cosa, tenemos esta jugada en duda, o sea que esto podría ser que termine en un 1-1 o en un empate el partido. Pero yo veo que esta jugada finalmente se convalida, y en esta situación Boca termina mal al final, recibe un gol de River. River juega muy bien en el segundo tiempo, o por lo menos, digamos, pone lo que la gente de River espera que River ponga, y termina concretando. O sea que podría estar en un 1-1 o un 2-1 para Boca. Pero como la cuestión de tirar las cartas no pasa por decir todas las posibilidades, yo me juego, gana Boca este super clásico en la Bombonera por 2-1, después de ir ganando 2-0, River termina convirtiendo, pero no sirve de nada, pues se lleva la humillación de la Bombonera en un 2-1 River Plate, que sin embargo le dio a la gente todo lo que le podía dar. Muchas gracias, que tengan un excelente día.